libro el tema del comercio y dice, ¿qué es esto de que alguien cambie un producto por otro producto? ¿Cuál es el sentido de la situación si supuestamente este producto lleva una cantidad de trabajo? Para cambiar este producto por este también tiene que tener una cantidad de trabajo. Entonces, lo único que lo hace suponer que eso pueda ocurrir es la circunstancia de que algunos se especializan en este y otros se especializan en aquel, pero no la existencia de que hubiera una ganancia o de que se pudiera vivir de eso o hacer de eso una fuente de progreso. Y en consecuencia, evalúa la posibilidad de que cada uno de los objetos tenga un valor como bien de uso. Los zapatos que nosotros usamos pueden ser feos pero que nos quedan cómodos, o como bien de cambio. Cuando tenemos dos pares de zapatos y no necesitamos más que uno, el otro par lo cambiamos por algún producto que sí necesitamos. Y en consecuencia, las cosas tienen un doble valor. Ese doble valor va a estar determinado por el excedente de uno y por la necesidad del otro. Y en el cruce de ese excedente y de esa necesidad es donde se va a formar el precio del producto. Cambio algo por otra cosa en la medida en que estoy necesitado de ella. Y mientras más necesitado esté, más estoy dispuesto a dar por la misma. Y viceversa, ¿no es cierto? Aquel que tiene un producto excedente y su excedente es enorme, y bueno, prácticamente lo va a tener que regalar o vender muy barato porque no tiene quienes quieran una cantidad enorme de excedente. Pero si tiene una pequeña cantidad de excedente y es muy requerida, el precio de eso va a ser más alto porque su cantidad es muy pequeña y la va a querer hacer valer. Esta divergencia menoscabó de alguna manera el concepto ético del comercio, porque obviamente el concepto ético del comercio, eso de obtener un beneficio sin un esfuerzo particularmente adecuado, que sí lo tenía la guerra, por ejemplo, obtener un territorio a cambio de valor personal, no es lo mismo que obtener un beneficio por el mero intercambio. Y en consecuencia, esto tuvo una disvaliosidad ética, no obstante lo cual fue reconocido. Pero esto no quiere decir que Aristóteles se haya puesto a pensar de dónde surgía el precio, cuál era el origen del valor, el tema del intercambio, el tema de la producción. Todas estas cosas fueron pensadas siglos después. Hasta allí simplemente se observaba el fenómeno, y observado el fenómeno se le daba el lugar que tenía como importancia en la sociedad, que no era tan preponderante. Porque aun cuando empieza a ser preponderante el comercio para los griegos, como les decía, era un comercio manejado por las polis, y era un comercio manejado por los propietarios, por los dueños del poder. No era un comercio manejado por cualquiera. Esto es lo trascendente de la situación. Cuando avanzamos hacia Roma, también encontramos algún grado de divergencia. No es que no hayan advertido los fenómenos económicos, no es que no hayan existido crisis económicas, sino que el mayor punto de observación de los romanos fue siempre la conquista de nuevos territorios. La conquista de nuevos territorios implicaba el agrandamiento del imperio. Ese agrandamiento del imperio permitía el reparto de nuevas tierras entre todos aquellos que tenían o que formaban parte de la estructura del sistema original, y al mismo tiempo significaba obtener fuentes de trabajo gratuita a través de la esclavitud en beneficio del imperio. Lo que ocupó a los romanos su mayor tiempo, en realidad, y creo que es su legado histórico más importante, es haber desarrollado un sistema normativo, tanto para ellos mismos como para aquellos pueblos que conquistaban. Por primera vez, en el proceso histórico que nosotros conocemos, la conquista de un pueblo a otro
no se transforma meramente en la ocupación de tierras, establecer esclavos y todo lo demás, sino que los romanos establecían un sistema de gobierno de los propios conquistados, le daban sus normas, sus reglas, obviamente manteniendo una obediencia al centro de poder y obviamente pagando los tributos que el centro de poder requería. Pero en última instancia los incorporaba a su propio sistema. Fue el primer sistema imperial, por esa misma razón. El arrasar una tierra no era meramente apoderarse, seguía en manos de los que estaban allí, y algunas tierras eran entregadas a algunos de los ocupantes, pero en definitiva lo que les interesaba era ampliar su imperio con nuevas estructuras socioeconómicas que siguieran fortaleciendo ese proceso de desarrollo. Esto no supone tampoco que no hayan habido mecanismos económicos como la esclavitud, el intercambio, la hipoteca, el préstamo de dinero. Precisamente cuando esto genera un gran comercio entre los distintos pueblos de productos excedentes, el Estado se apropia de uno de los problemas más fundamentales de la economía, hasta la economía de nuestros días, que es el tema de la moneda. Esto que nosotros habíamos visto, bueno, ya hemos borrado, originariamente nosotros hemos visto como aquel instrumento que igualaba el cambio entre un producto y otro, porque todos deseaban tener ese producto o usarlo como medida de cambio, en algún momento la sal, en algún momento las piedras preciosas o los metales preciosos. Esto se hizo imprescindible, y cuando se hace imprescindible, ¿quién se apodera del medio de cambio? El Estado. El Estado no solo se apodera del medio de cambio, sino que se constituye en su único instrumento de valor. Solo la moneda que emite y acuña el Estado es la que vale, y es el Estado el que dice cuánto vale. Y no vayan a creer que en aquellos tiempos el valor de la moneda podía estar relacionado con alguna ley económica. Estaba relacionado con la evidencia que tenían los propios gobernantes de la mayor o menor existencia de esa cantidad de moneda, de esa cantidad de materia preciosa para fabricar moneda. En la medida en que había un excedente enorme de plata u oro, obviamente bajaba un poco el valor de la moneda porque había mucha moneda. Y en la medida que era más escaso, el valor subía porque era más necesitada, más requerida, y era menos la cantidad que se podía conseguir de ella. Y en consecuencia comienza a haber un flujo del valor de la moneda, e incluso comienza a ser usada una moneda acuñada, aunque su peso no respondiera al valor estrictamente mencionado en ella. En una de esas se vendía una moneda de 5 gramos de oro que tenía 3 gramos. Pero como el Estado la valoraba como de 5 gramos, ese era el precio de la moneda, porque todos la recibían por ese valor a la moneda. Pero los romanos no se destacaron esencialmente por un uso y una consideración básicamente sobre los fenómenos económicos. Más bien los fenómenos económicos fueron manifiestamente desplazados o despreciados por el poder.